Sombras sobre Asgard. El cielo de Asgard rugía con truenos, pero no era la furia de Thor lo que lo agitaba. Algo oscuro se cernía sobre el reino dorado, una amenaza que ningún dios podía prever. Thor caminaba con pasos pesados por los pasillos del palacio real, su capa ondeando tras él como una tormenta viva. En su pecho, el miedo se enredaba como una serpiente invisible. Había enfrentado titanes, dioses caídos y la furia del mismísimo Ragnarok, pero jamás había sentido esta angustia. En la gran sala del trono, Odín y Frigga esperaban con miradas sombrías. A sus pies, en un lecho de seda, yacía Jane Foster, su piel perlada de sudor y su respiración entrecortada. Sus labios, antes rosados, ahora eran ceniza. Sus uñas se alargaban poco a poco en garras afiladas. ¿Qué le ocurre? La voz de 1900. Thor era un trueno contenido. Frigga, con lágrimas en los ojos, pasó una mano temblorosa por el rostro de Jane. «Está cambiando, hijo mío». Odín se levantó, su ojo único resplandeciendo con una gravedad inusual. «La mordedura no es de este mundo, no es una simple maldición terrenal». Thor apretó los puños. Recordaba la batalla en la tierra, el momento exacto en que un ser cubierto de sombras emergió de un portal y atacó a Jane con garras malditas. Él lo había destruido con Mjolnir, o al menos eso creyó. Loki, observando desde una columna, sonrió con su usual cinismo. «No soy un experto en enfermedades humanas, pero esto no tiene cura en los 9 reinos». Thor lo fulminó con la mirada. «Entonces, la encontraré en otra parte». Odín respiró hondo antes de hablar. «Hijo, la criatura que mordió a Jane pertenece a un lugar prohibido, una dimensión que ni siquiera Heimdall puede ver, el reino de los lobisomes Luasis». El martillo en la mano de Thor vibró con energía pura. «Llévame hasta allí». Pero Odín negó con solemnidad. «No es tan simple. No se trata de un viaje cualquiera. El tiempo en ese reino es diferente. Si fallas, no solo perderás a Jane. Podrías liberar a Elio, el primer y más terrible de los lobisomes». Un rugido lejano, profundo como un abismo, resonó en el aire. Jane abrió los ojos de golpe y brillaban con un fulgor plateado y salvaje. El secreto de la dimensión perdida. El aire en el palacio se tornó espeso, como si una presencia invisible presionara contra los muros dorados de Asgard. Todos los presentes sintieron la opresión de algo desconocido, algo que incluso los dioses temían nombrar. Jane Foster se agitaba en su lecho de seda, su cuerpo convulsionando con violentos espasmos. Sus uñas, antes delicadas, se habían transformado en garras negras. Su piel, pálida y perlada de sudor, ahora mostraba vetas oscuras, como si una sombra viviente corriera por sus venas. Pero lo más aterrador fueron sus ojos cuando los abrió. Brillaban con un resplandor plateado e inhumano. «Thor». Su voz sonó quebrada, profunda, como si una segunda entidad hablara con ella. El dios del trueno se arrodilló a su lado y tomó su rostro con delicadeza, su pulgar trazando el contorno de sus mejillas. «Estoy aquí, Jane. No dejaré que nada te suceda». Ella tembló. Sus labios se separaron como si intentara hablar, pero un rugido gutural escapó de su garganta. No era un sonido humano. Ni siquiera parecía provenir de este mundo. Loki, quien observaba con los brazos cruzados, arqueó una ceja. «Parece que la dama ha adquirido un huésped bastante salvaje». Thor le dedicó una mirada furiosa, pero antes de que pudiera responder, Odín golpeó su lanza Gungnir contra el suelo, haciendo que todo el salón real vibrara. «Esto no es un simple conjuro ni una enfermedad». Su voz retumbó como el eco de una tormenta lejana. «Se trata de una maldición antigua, algo que no pertenece a los 9 reinos». Thor se puso de pie, con los ojos ardiendo de ira. «Entonces dime qué debo hacer». Odín inspiró profundamente, su único ojo reflejando siglos de conocimiento y guerra. La criatura que la mordió no era de Midgard ni de Asgard, sino de una dimensión prohibida. Un reino que incluso los dioses han olvidado. La dimensión de los lobisomes Luasis. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Solo Heimdall, que hasta ahora había permanecido callado, habló con gravedad. «Ese lugar es un pozo de oscuridad, donde la luna nunca se pone
y la muerte no significa el fin. Thor apretó los dientes. ¿Cómo llegó allí? Odín clavó la mirada en su hijo, su voz ensombrecida por la advertencia. No es tan simple. La dimensión Luasi no tiene portales visibles ni caminos entre los mundos. Se encuentra fuera del flujo normal del tiempo y el espacio. Solo una persona ha logrado abrir un portal allí, y jamás regresó. Loki dejó escapar una carcajada sarcástica. «Oh, esto se pone cada vez mejor. Déjame adivinar. ¿Quién? ¿Fue el desafortunado?» Odín se giró lentamente. Su expresión se tornó pétrea. Fue Helio, el primero y más terrible de los lobisomes. Los ojos de Thor se entrecerraron. Ese nombre sonaba como un susurro maldito, una historia enterrada en lo más profundo de la mitología. Si él es el origen de todo esto, entonces lo encontraré. Pero antes de que Odín pudiera responder, un rugido escalofriante llenó el palacio, haciendo vibrar las paredes y apagando las antorchas. No venía de afuera, venía de dentro de la sala. Jane se arqueó en la cama y sus músculos se hincharon como si algo la estuviera transformando desde adentro. Su piel comenzó a rasgarse y su mandíbula se alargó en un hocico afilado. Thor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Jane estaba dejando de ser humana. La luna en el cielo de Asgard se tornó roja como la sangre. Llamado a la guerra, el rugido que emergió de Jane Foster no pertenecía a este mundo. Era el sonido de una bestia primigenia, una criatura nacida de la oscuridad y la luna eterna. Las paredes del palacio de Asgard vibraron. Los cuervos de Odín graznaron enloquecidos y un frío desconocido recorrió los 9 reinos. Thor se mantuvo firme, con Mjolnir en su mano, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Jane convulsionaba en el lecho, su espalda arqueada en una posición antinatural, mientras su piel se desgarraba en grietas oscuras. De sus dedos crecían garras afiladas, y sus dientes humanos se alargaban en colmillos de depredador. «Detén esto ahora, padre», gritó Thor desesperado. Odín observó la escena con el peso de los milenios en su único ojo. No hay magia en Asgard que pueda detener lo inevitable. Frigga, con lágrimas en los ojos, extendió una mano hacia Jane, pero la joven se incorporó. Con un movimiento espasmódico, sus pupilas plateadas reflejando la luz de la luna roja que ahora brillaba en el cielo de Asgard. «De Thor», jadeó Jane con su voz distorsionada. «No puedo detenerlo». De su garganta brotó un gruñido gutural, y en un solo parpadeo se lanzó contra él con garras desenfundadas. Thor apenas tuvo tiempo de levantar Mjolnir para bloquear el golpe. El impacto lo arrojó varios metros hacia atrás, estrellándolo contra una de las columnas del gran salón. Loki chasqueó la lengua, observando el caos con su característica calma cínica. «Bueno, hermano, tu amada tiene un nuevo encanto salvaje». «Loki, calla», rugió Thor poniéndose de pie. Jane cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza como si algo dentro de ella estuviera desgarrándola por completo. Su sombra se alargó en el suelo, tomando la forma de una criatura de hocico alargado y ojos brillantes. Algo estaba tratando de liberarse dentro de ella. Heimdall desenfundó su espada dorada. Si la transformación se completa, no habrá marcha atrás. Thor no podía permitirlo. Se lanzó hacia Jane con Mjolnir alzado, pero antes de que pudiera alcanzarla, una grieta negra se abrió en el aire sobre el trono de Odín, un portal. De su interior emergió una figura alta y encorvada, con ojos incandescentes como lunas gemelas. Su pelaje negro absorbía la luz a su alrededor y su presencia era como un eco de tiempos olvidados. Odín palideció. Helio, el lobisome primigenio, observó la escena con una sonrisa llena de colmillos. «Ella ya nos pertenece, dios del trueno, y si quieres recuperarla, tendrás que seguirme al otro lado». Con un gesto de su garra, la grieta se expandió, succionando a Jane en su interior. Thor gritó su nombre y se lanzó tras ella, pero la dimensión Luasi no es un lugar para dioses. Los cazadores de la luna sangrienta, el rugido de Thor se perdió en el vacío cuando la grieta se cerró detrás de Jane. La dimensión Luasi la había reclamado. Por un instante, todo quedó en un silencio sepulcral. La presencia de Helio había desaparecido, pero la sensación de su oscura energía todavía vibraba en el aire. La gran sala de Asgard, antes dorada y majestuosa, parecía sombría.
como si la propia luz de los dioses hubiese sido devorada por una sombra invisible. Thor apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El aire a su alrededor crepitaba con rayos incontrolables. «Voy tras ella», gruñó con los ojos ardientes de furia. Odín, aún sentado en su trono, negó con gravedad. «No sabes lo que estás diciendo, hijo mío. La dimensión Luasi no es un reino común. Es un pozo de oscuridad donde el tiempo se retuerce y las almas se pierden». «No me importa». Thor golpeó el suelo con Mjolnir, haciendo temblar el palacio. «No dejaré que Jane se convierta en una bestia de la noche». Loki, apoyado contra una columna, sonrió con burla. «Qué romántico. Pero dime, hermano, ¿cómo piensas abrir un portal a un lugar que ni Heimdall puede ver?» Thor giró hacia el guardián del Bifrost, quien permanecía con la mirada firme. «Es cierto», Heimdall asintió. «Los caminos hacia la dimensión Luasi fueron sellados hace milenios. No hay puente que nos lleve hasta allí». El dios del trueno sintió un peso sobre sus hombros, pero no podía rendirse. Miró a Odín con determinación. «Siempre hay una forma». El padre de todos suspiró. «Hay una, pero es un camino del que no hay retorno». Thor avanzó un paso. «Dímelo». Odín cerró los ojos un instante y luego lo miró con solemnidad. «Debes encontrar a los cazadores de la luna sangrienta». Loki arqueó una ceja. «Ah, qué divertido. Pensé que ya estaban extintos». Frigga frunció el ceño. «No bromees con esto, Loki. Los cazadores no son aliados. Son asesinos». Thor los miró a todos con impaciencia. «¿Quiénes son?» Odín se levantó de su trono y comenzó a caminar lentamente por la sala. «Hace eones, cuando los lobisomes Luasis amenazaban con invadir los 9 reinos, un grupo de guerreros mortales vendió su alma a la luna para obtener el poder necesario para enfrentarlos. Se convirtieron en seres híbridos, ni dioses ni bestias, caminantes de la penumbra que solo sirven a la sangre y a la caza». Loki sonrió con sarcasmo. «En otras palabras, mercenarios malditos». «¿Y dónde los encuentro?», preguntó Thor impaciente. Heimdall sostuvo su espada con firmeza. «Solo hay un lugar donde todavía existen, la necrópolis de Skarnheim». Un escalofrío recorrió la sala. Skarnheim no era un sitio cualquiera, era un campo de batalla maldito, un cementerio de guerreros olvidados, donde los huesos de los caídos aún susurraban en la oscuridad. Thor no dudó. «Llévame allí, Heimdall». Golpeó su espada contra el suelo y el Bifrost se abrió en un torbellino de luz. «Que los dioses te protejan», murmuró Frigga, con la voz cargada de preocupación. Pero Thor ya había desaparecido en la tormenta. Skarnheim. El impacto del Bifrost levantó un torbellino de polvo y ceniza cuando Thor aterrizó en el suelo pedregoso. El aire olía a muerte y a hierro oxidado. A su alrededor, los restos de antiguas batallas estaban esparcidos como un recordatorio de que este era un lugar donde nadie salía con vida. Pero Thor no tenía miedo. Avanzó. Cada paso resonaba en el silencio fúnebre del lugar. No había viento, no había vida. Solo la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. «Si están aquí, den la cara», rugió sosteniendo a Mjolnir con firmeza. Por un momento nada ocurrió, y entonces los vio. Figuras altas y encapuchadas emergieron de la penumbra. Sus ojos brillaban como lunas malditas. Sus armaduras estaban hechas de huesos y cuero oscuro, y cada uno de ellos sostenía armas bañadas en la sangre de incontables bestias. Uno de ellos, el más alto, dio un paso al frente. «Hemos oído tu llamado, Dios del Trueno». Su voz era áspera, como el roce de cuchillas. «Pero la caza tiene un precio». Thor no dudó. «Díganme qué debo hacer». Los cazadores se miraron entre sí, y luego el líder sonrió con dientes afilados. «Primero, debes sobrevivir a la prueba». Antes de que Thor pudiera responder, una jauría de sombras se lanzó sobre él con colmillos brillantes. La batalla había comenzado. La prueba de sangre, el gruñido de las bestias, resonó en la necrópolis como un trueno ahogado. Sombras alargadas se movían entre los restos de antiguos guerreros caídos, y en un parpadeo, la jauría se lanzó sobre Thor con ferocidad. El dios del trueno giró Mjolnir en su mano y golpeó el suelo con furia, desatando un relámpago cegador. La energía estalló como una ola de destrucción, iluminando la necrópolis por un instante. Los cuerpos de las criaturas fueron arrojados por el aire, sus huesos crujieron con el impacto,
pero la mayoría se levantó casi de inmediato. Eran veloces, más de lo que cualquier ser debería ser. Thor apenas tuvo tiempo de levantar su martillo, antes de que una de las bestias lo embistiera, arrojándolo varios metros contra una columna de piedra ennegrecida. Su espalda golpeó con un estruendo, pero no tuvo descanso. Otras dos criaturas saltaron sobre él con colmillos descubiertos. En el último segundo, Thor giró sobre sí mismo y lanzó un rayo directo a sus enemigos, incinerando a una de las bestias en el acto. La otra esquivó con una agilidad inhumana y aterrizó frente a él, gruñendo. Era enorme, más alta que un Jotun, con ojos plateados y garras más largas que dagas asgardianas. Su hocico alargado se torció en una mueca de hambre. Thor apretó los dientes y levantó a Mjolnir. Si esto es una prueba, haré que se arrepientan de haberme subestimado. La batalla se intensificó. Thor golpeó a la criatura con su martillo, pero ésta desapareció en la sombra como si nunca hubiese estado allí. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un corte ardiente en su costado. Giró de inmediato, solo para ver a la bestia detrás de él, con su garra cubierta de su sangre dorada. Por primera vez en mucho tiempo, Thor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esto no es magia común. Los cazadores de la luna sangrienta observaban en silencio desde la oscuridad, evaluándolo. No intervenían, solo esperaban. Thor gruñó y dejó que la furia le consumiera. Invocó la tormenta con un rugido, y el cielo sobre Skarnheim estalló en relámpagos azules y violetas. El trueno descendió como un castigo divino. Los rayos golpearon a las bestias con una fuerza devastadora, reduciendo algunas a cenizas. Las demás retrocedieron, pero no huyeron. No parecían tener miedo. El líder de los cazadores avanzó con calma, observando la escena con interés. «Nada mal, dios del trueno», murmuró con una sonrisa afilada. «Pero esto apenas comienza». Thor respiraba con dificultad. Su costado sangraba y su brazo ardía por las heridas. Pero su determinación no se rompía. «Si esto es solo el comienzo, que así sea», gruñó. «Seguiré hasta el final». El líder asintió. «Entonces es hora de la verdadera prueba». Con un chasquido de sus dedos, el suelo de la necrópolis tembló. Desde las ruinas, una sombra gigantesca comenzó a emerger. Thor entrecerró los ojos cuando vio la silueta de algo monstruoso tomar forma frente a él. No era un simple lobo. Era algo más antiguo. Algo que pertenecía a las eras olvidadas. Los cazadores miraron a Thor con expectación. «Mátalo, y abriremos el portal para ti». El rugido de la criatura hizo temblar la tierra. Y Thor se preparó para la batalla más brutal de su vida. La sombra de la bestia. Primigenia, el rugido de la criatura sacudió la necrópolis como un trueno maligno. Las piedras antiguas crujieron y el aire se volvió denso, como si la realidad misma se doblara ante la presencia de aquel ser. Thor entrecerró los ojos y apretó el mango de Mjolnir con más fuerza. No era un enemigo común. La bestia terminó de emerger de la tierra maldita. Era colosal, con un pelaje oscuro como el vacío del cosmos y ojos que ardían con un fulgor espectral. Sus garras eran lo suficientemente largas como para destrozar una muralla de Asgard de un solo golpe. No era un simple lobisomé luasi, era un primigenio, una criatura que había existido antes incluso de que los dioses gobernaran los reinos. Los Kin. Cazadores de la luna sangrienta se mantuvieron en la penumbra, observando con interés. «El dios del trueno se enfrenta a la sombra de los tiempos antiguos», murmuró el líder de los cazadores. «Veamos si está a la altura de la leyenda». Thor no esperó más. Con un grito de guerra, se lanzó contra la bestia, girando a Mjolnir con toda su furia. El impacto del martillo contra la criatura desató una onda de choque que hizo temblar el suelo, lanzando rocas y polvo en todas direcciones. Sin embargo, la bestia ni siquiera se inmutó. Antes de que Thor pudiera reaccionar, una garra gigantesca se movió a la velocidad del rayo y lo golpeó en el pecho. El golpe lo lanzó contra un obelisco de piedra con la fuerza de un cometa. La estructura se partió en 1000 pedazos cuando el dios del trueno la atravesó, cayendo sobre el suelo polvoriento con un quejido de dolor. Por primera vez en mucho tiempo, Thor sintió verdadera duda. La bestia dejó escapar un gruñido gutural, avanzando lentamente.
Sus ojos de luna reflejaban la imagen de un dios que, por primera vez, no tenía el control absoluto de la batalla. Pero Thor no era un guerrero que aceptara la derrota. Se levantó, escupiendo sangre dorada, y rugió con furia. No caeré ante una bestia de la oscuridad. Alzó a Mjolnir y convocó la tormenta. Los cielos sobre Skarnheim estallaron en relámpagos furiosos. Los truenos rugieron en respuesta a su llamado y la atmósfera se volvió eléctrica. Con un gesto brutal, Thor arrojó su martillo contra la bestia y en el instante en que Mjolnir impactó su pecho, un rayo descendió desde los cielos con una fuerza incalculable. El estruendo fue ensordecedor. La explosión de luz iluminó la necrópolis, haciendo que incluso los cazadores dieran un paso atrás. El cuerpo de la bestia ardió en llamas divinas. Pero cuando el polvo se disipó, seguía en pie. Thor frunció el ceño. Había resistido el impacto de Mjolnir y el poder del trueno sin caer. El primigenio sonrió con sus fauces llenas de colmillos afilados. Los dioses siempre subestiman lo que no comprenden, y entonces la criatura desapareció. Thor apenas tuvo tiempo de reaccionar. La bestia surgió detrás de él en un parpadeo, como si se hubiera convertido en sombra pura. El dios del trueno sintió un dolor punzante en su costado cuando las garras del monstruo lo atravesaron, rasgando su carne con una precisión letal. Thor cayó de rodillas, jadeando. Su sangre goteaba sobre la tierra maldita. Los cazadores observaban en silencio. El líder se inclinó levemente hacia adelante, con una sonrisa oscura. Si muere aquí, entonces nunca tuvo derecho a entrar a la dimensión Luathi. Thor apretó los dientes, con los músculos ardiendo de dolor. No podía perder, no ahora. Con la poca fuerza que le quedaba, levantó la mirada hacia el monstruo y vio algo más, un símbolo grabado en su pecho. Era antiguo, un signo que brillaba con un leve resplandor carmesí. No era solo una bestia, estaba sellada por una maldición. Thor comprendió en un instante. La clave para derrotarla no era la fuerza, sino romper el sello que la mantenía atada a la sombra. El dios del trueno se incorporó, tambaleándose, y miró directamente a la criatura. «No eres invencible», susurró con una sonrisa sangrienta. «Solo estás encadenado». El primigenio gruñó, pero en su mirada titiló una chispa de reconocimiento. Y entonces, Thor se preparó para lanzar su golpe final. El destino de la batalla estaba a punto de cambiar. El trueno contra la maldición, el aire de la necrópolis, vibraba con una tensión insoportable. Los cazadores de la luna sangrienta observaban desde la penumbra, sus ojos reflejando el fulgor de la tormenta que Thor había invocado. El dios del trueno sangraba, pero su mirada no vacilaba. El primigenio gruñó, sintiendo que algo había cambiado. Thor no intentaría destruirlo con simple fuerza bruta. Ahora sabía que la clave de la victoria estaba en el símbolo maldito que ardía en 1900. El pecho de la bestia. El dios del trueno apretó los dientes. Mjolnir, susurró, alzando su mano. El martillo que había quedado enterrado en la roca después del último ataque, voló de inmediato hacia su dueño, respondiendo a su llamado con un estruendo. El aire crujió con electricidad pura. El primigenio no esperó más. Con un rugido ensordecedor, se lanzó contra Thor, sus garras brillando con un resplandor oscuro. Pero el dios del trueno estaba preparado. En el último instante, Thor giró sobre sí mismo y esquivó el ataque mortal de la bestia, dejando solo un rastro de chispas en el aire. Mjolnir giró en su mano como un tifón de poder divino. Y entonces, con un rugido que hizo temblar los cielos, golpeó directamente el sello maldito en el pecho de la criatura. El impacto fue apocalíptico. El suelo se partió en un millar de grietas. Un estallido de luz cegadora se expandió por la necrópolis, como si el sol mismo hubiera descendido sobre la tierra de los muertos. La explosión de trueno hizo que incluso los cazadores dieran un paso atrás, protegiéndose del impacto. El primigenio lanzó un alarido de agonía. Su piel oscura comenzó a resquebrajarse, como si su cuerpo estuviera hecho de piedra maldita. Ríos de luz roja brotaban de la marca en su pecho, desgarrándolo desde dentro. Thor observó, jadeando, con los músculos tensos y la sangre dorada goteando de su costado. Sabía que no podía detenerse ahora. Apretó el mango de Mjolnir y golpeó nuevamente el sello. Otra explosión,
otra grieta en el tiempo y el espacio. Y entonces el primigenio se desplomó. El suelo de la necrópolis se tragó su cuerpo como si el universo mismo quisiera borrar su existencia. La maldición se había roto. El silencio que siguió fue insoportable. El polvo se asentó lentamente, dejando solo la silueta de Thor de pie entre los escombros. Sus rodillas temblaban. Su pecho subía y bajaba con pesadez, pero se negó a caer. Los cazadores de la luna sangrienta lo observaban en silencio. Y entonces el líder sonrió. «Nada mal, dios del trueno, nada mal». Avanzó unos pasos y lo miró con una mezcla de respeto y diversión. «Has pasado la prueba. Ahora, abriremos». El portal. Thor respiró hondo y asintió, limpiando la sangre de su boca. Jane lo esperaba en la dimensión Luasi, y él iría por ella, a cualquier costo,